Le dije a mi novio que mi ex me estaba reconquistando, y me dejó sin mirar atrás. Nunca imaginé pasar diciembre así. Siempre pensé que esta época tenía algo casi automático, reuniones, luces, una rutina emocional conocida. Incluso cuando las cosas no estaban perfectas, la Navidad tenía esa capacidad de adormecer los problemas, de hacerlos parecer manejables. Pero esta vez no. Esta vez me encontré escribiendo aquí, tratando de entender cómo una relación que, según yo, estaba bien, se rompió de una manera tan seca, tan definitiva, que todavía me cuesta procesarla. Todo empezó unas 2 semanas antes de que todo se fuera al carajo. Abel, mi exnovio, me escribió de la nada. No fue un mensaje largo ni cargado de intención. Nada elaborado. Solo apareció. Lo nuestro había terminado bien. Sin gritos, sin engaños, sin escenas. Simplemente, en su momento, yo le propuse abrir la relación y él no quiso. Eso fue todo. Lo acepté, me dolió, pero seguí adelante. Nunca pensé que volvería a ser relevante. En ese entonces yo estaba con Héctor. Y quiero dejar esto claro desde el principio, nuestra relación no estaba mal. No vivíamos peleando, no había celos enfermizos ni desconfianza. Era estable, tranquila. Tal vez demasiado. Y aunque me incomode admitirlo, hay algo en mí que siempre ha sido así. En todas mis relaciones llega un punto en el que empiezo a sentir que todo es predecible. No porque la otra persona falle, sino porque siento que ya sé exactamente qué va a pasar mañana, pasado y dentro de 6 meses. Sé que no es sano. Sé que es un problema mío. Pero en ese momento no lo estaba analizando así. Cuando Abel empezó a escribirme, al principio fue completamente normal. Conversaciones de amigos. Preguntas básicas, recuerdos sueltos, anécdotas. Nada que, en teoría, cruzara un límite. Aún así, decidí no contárselo a Héctor. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque no quería explicaciones incómodas ni malentendidos. Me parecía innecesario. Con el paso de los días, el tono empezó a cambiar. Abel comenzó a decir cosas distintas. Comentarios sobre lo bien que me veía, sobre errores que había cometido al dejarme ir, sobre cómo ahora entendía cosas que antes no. Yo no lo frené. No me incomodó. Lo tomé como halagos. Me gustó sentirme deseada otra vez, aunque no lo admitiera en voz alta. Un día, sin aviso previo, llegaron flores a mi trabajo. No una rosa discreta. Un ramo grande, llamativo. Mis compañeras hicieron comentarios, preguntas, bromas. Me sentí observada, validada. Y no voy a mentir, me gustó. Mucho. Fue un gesto que no había vivido en mucho tiempo, algo que se sentía intenso, casi cinematográfico, comparado con la calma cotidiana en la que estaba con Héctor. Ahí fue cuando decidí hablar con él. No lo vi como una confesión, sino como una advertencia. Pensé que estaba siendo honesta. Le conté que mi ex me estaba escribiendo, que había intensificado el contacto, que me había mandado flores. Le dije que estaba intentando reconquistarme. Mi intención no era terminar. No era irme. Lo que quería era una reacción. Que se diera cuenta de que podía perderme. Que volviera a mirarme como al principio. Le dije, con palabras que ahora me pesan, que tenía que ponerse las pilas, porque había cosas que ya no hacía y que yo necesitaba sentirme más valorada, más deseada. Esperaba celos. Esperaba una discusión, aunque fuera mínima. Esperaba que me dijera que no me fuera, que le importaba, que no quería perderme. En mi cabeza, todo tenía sentido. Héctor se quedó en silencio. No fue un silencio dramático ni lleno de rabia. Fue una pausa larga, incómoda. Me miró sin cambiar la expresión. Después de unos segundos, me dijo algo que todavía hoy me cuesta asimilar. Con total calma, me dijo que entonces me ayudaría a tomar la decisión. Que si Abel se estaba esforzando tanto por mí, lo mejor era que me fuera con él. Pensé que estaba bromeando. Me reí, esperando que siguiera hablando. No lo hizo. Se levantó y empezó a agarrar sus cosas. Así, sin elevar la voz, sin reproches. No me preguntó si lo amaba. No intentó convencerme. No luchó por mí de ninguna forma. Yo me quedé ahí, paralizada, viendo cómo guardaba todo como si estuviera cerrando un trámite. Le dije que no era eso lo que quería. Que solo estaba siendo sincera. Que necesitaba que reaccionara. Pero no hubo discusión. Me dijo que no iba a competir con nadie por una relación, que no iba a entrar en juegos, y que si yo sentía que otro tenía que esforzarse más para que yo me quedara, entonces la decisión ya estaba tomada. Lo vi irse sin mirar atrás. Y me quedé ahí, completamente descolocada. Esto no había salido como lo imaginé. Ni de cerca. Durante horas pensé que tal vez estaba actuando, que era una estrategia, que se le pasaría y volvería a hablarme. Por eso no lo busqué de inmediato. Me di unos días. Pensé que ambos necesitábamos procesarlo. Pero los días pasaron. Y lo único que hubo fue silencio. Al principio intenté convencerme de que el silencio era temporal. Que Héctor estaba dolido, que necesitaba espacio, que en cualquier momento me escribiría para hablar con más calma. Me aferré a esa idea porque la alternativa era aceptar que, para él, todo había terminado de verdad. Y eso me parecía imposible después de lo que habíamos construido. Pasaron los días y no llegó ningún mensaje. Ni una llamada. Nada. Fue ahí cuando empecé a sentir una mezcla rara de ansiedad y rabia. No entendía cómo alguien podía cerrar una relación así, sin siquiera intentar arreglar las cosas. Sentía que me había descartado, como si yo fuera fácilmente reemplazable. Por eso terminé escribiendo aquí. Porque necesitaba entender si yo estaba exagerando o si realmente había algo profundamente frío en su reacción. En vez de apoyo, recibí burlas.
Comentarios sarcásticos, gente más interesada en humillarme que en ayudarme a ver lo que no estaba viendo. Eso me dolió más de lo que esperaba. No vine buscando aprobación, vine buscando claridad. Como no la encontré, decidí seguir lo que sentía en ese momento. Y ahí fue cuando empecé a equivocarme de verdad. Después de varios días sin noticias, decidí buscar a Héctor. No quería discutir, no quería reproches. Solo hablar. Pero no respondió. Le escribí una vez. Luego otra. Hasta que me di cuenta de algo que me dejó helada, me había bloqueado. Así, sin explicaciones. Sin una última conversación. Me pareció exagerado, incluso cruel. No habíamos terminado a los gritos ni con insultos. ¿Por qué cerrarlo todo de una forma tan tajante? Sentí que me había quitado hasta la posibilidad de entender qué había pasado realmente. Con esa mezcla de despecho, confusión y orgullo herido, tomé una decisión impulsiva. Busqué a Abel. Me sorprendió notar que ya no me escribía como antes. Nada de mensajes largos ni halagos constantes. Solo respondía cuando yo iniciaba la conversación. Aún así, decidí llamarlo y pedirle vernos. Cuando atendió, su tono fue extraño. Distante. Apurado. Ah, eras tú, dijo. Esa frase me descolocó por completo. ¿Cómo que eras tú? Intenté ignorar la incomodidad y le propuse vernos. Me dijo que estaba ocupado. Insistí un poco más y aceptó, pero puso una condición que desde el primer momento me molestó, tenía que ir yo a verlo. El lugar quedaba casi a 2 horas de donde estaba. Le pregunté si no podía pasar por mí. Chasqueó la lengua, molesto, y me dijo que si no podía ir, no pasaba nada. Que lo dejáramos ahí. Aún así, acepté. Y ahora, al escribirlo, me doy cuenta de lo mal que estuvo. Pero en ese momento lo hice porque necesitaba creer que ese encuentro podía ser el inicio de algo. Una especie de salvavidas emocional después de lo de Héctor. El trayecto fue horrible. Tráfico, calor, gente empujando. Llegué cansada, irritada, pero todavía con expectativa. Cuando por fin lo vi, pedimos algo para tomar. Desde el primer minuto sentí que algo no encajaba. Abel no dejaba de mirar el celular. No estaba presente. No parecía interesado en mí ni en lo que yo decía. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no, que estaba todo bien. Luego me miró y me dijo que fuera directa, que para qué quería verlo. Respiré hondo y se lo dije. Le conté que había terminado con mi novio. Que estaba dispuesta a darle una oportunidad. Que quería ver si lo nuestro podía ser algo serio esta vez. Esperaba entusiasmo. Algún gesto de alivio. Algo. Pero su reacción fue completamente distinta. Me miró sorprendido, incómodo. No sonrió. Su expresión se tensó. Y antes de que pudiera decir algo más, pasó lo que terminó de desarmarme. Una chica se acercó a la mesa. Claramente molesta. Le reclamó que ya me hubiera superado tan rápido. Que pensó que necesitaba tiempo para pensar las cosas, no para sentarse con otra mujer. Dicho eso, se fue, visiblemente enojada. Yo me quedé en shock. No entendía nada. Antes de que pudiera reaccionar, Abel se levantó de golpe y salió tras ella. Sin una palabra. Sin una explicación. Me quedé sola. Sentada frente a una mesa servida, mirando el vaso que ya no tenía ganas de tocar, tratando de entender en qué momento todo se había vuelto tan absurdo. Pasaron unos 15 minutos. Yo seguía ahí, sin saber si irme o esperar. Hasta que Abel volvió. Pero no para sentarse conmigo. Solo regresó para agarrar sus cosas. Me dijo que necesitaba ser honesto. Que todo ese tiempo me había usado para darle celos a su ex. Que sabía que yo todavía sentía algo por él y que, por eso, sabía que iba a caer. Sentí un nudo en el pecho. Le pregunté por qué me había hecho eso. ¿Por qué jugar conmigo así? Él solo se encogió de hombros, como si yo no importara. Agarró sus cosas, me dijo cuídate y se fue. Corriendo. Alcanzó a la chica afuera. Y yo me quedé ahí, completamente rota, con la cuenta sin pagar y la sensación más humillante que había tenido en mi vida. No solo había perdido a Héctor. Había perdido algo de mí misma. Salí de ese restaurante con una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía dónde poner. Caminé varias cuadras sin rumbo, tratando de ordenar lo que acababa de pasar. Me sentía usada, descartada, como si todo hubiera sido una mala broma de la que yo era el único chiste. Abel no solo había jugado conmigo, también había contribuido, sin saberlo o sin importarle, a que yo perdiera la relación que tenía. Y lo peor era que, en ese momento, no sabía a quién odiar más, a él o a mí. Durante los días siguientes estuve en automático. Iba al trabajo, volvía a casa, miraba el celular esperando algo que nunca llegaba. Héctor seguía sin aparecer. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal mínima de que yo todavía existía en su vida. Ese silencio empezó a doler más que la discusión misma. Era como si me hubiera borrado de un plumazo. Intenté convencerme de que lo que había pasado con Abel era un episodio aislado, un error puntual, algo de lo que podía aprender. Pero la sensación de haber perdido mi dignidad no se iba. Me repetía que era humana, que me había equivocado, que no merecía ese nivel de desprecio. Aún así, no encontraba la forma de levantarme del todo. Días después, cuando ya creía que no iba a saber más de Abel, me escribió. No para disculparse. No para explicar nada. Me escribió para pedirme un favor. Me mandó un audio, casi suplicando, pidiéndome que hablara con su novia. Que le explicara que entre nosotros nunca había pasado nada. Técnicamente, era cierto. Pero escucharle pedir ayuda después de todo lo que me había hecho fue surrealista.
Me quedé mirando el mensaje varios minutos antes de responder. Y acá es donde me da vergüenza admitir lo que pensé. En ese punto yo ya había perdido demasiado. Héctor, mi orgullo, mi imagen frente a otros. Así que se me cruzó una idea ridícula pero tentadora. Si al menos podía sacar algo de todo esto, tal vez no sentiría que había sido en vano. Le dije que hablaría con su novia si él cumplía una promesa que Héctor me había hecho antes de todo esto. Me había prometido que para Navidad me compraría una Dyson. Puede sonar superficial, pero en ese momento no se trataba del objeto. Era lo único tangible a lo que podía aferrarme para no sentir que todo había sido mentira. Abel aceptó sin dudarlo. Me dijo que no había problema, que lo hacía. Le aclaré que primero quería verla comprada. Me respondió que todavía no la habían pagado, pero que en unos días lo harían, que confiara en él. Y yo, contra toda lógica, le creí. Hablé con la chica. Le conté todo con lujo de detalles. Que Abel me había usado para darle celos, que nunca pasó nada entre nosotros, que no había habido engaño real. Al parecer, eso ayudó. Ellos arreglaron sus cosas. Él me escribió agradeciéndome y diciendo que en unos días se comunicaría conmigo. Esperé. Pasaron los días. Nada. Lo llamé. El teléfono apagado. Intenté escribirle y los mensajes no llegaban. Me había bloqueado. Otra vez. Sin aviso. Sin explicación. Ahí entendí que todo había terminado. No solo con Abel, sino con cualquier ilusión de que alguien que ya te usó alguna vez vaya a cumplir su palabra después. La lección fue brutal, pero clara. Nunca confiar en un ex. Nunca pensar que alguien que te manipuló va a cambiar solo porque ahora te necesita. Me quedé sin novio. Sin dignidad. Y sin la maldita Dyson. Justo para Navidad. No pensaba volver a escribir después de eso. Sentía que ya había tocado fondo y que cualquier cosa nueva solo podía ser más humillante. Pero la vida tiene una forma bastante cruel de demostrarte que siempre se puede caer un poco más. No pasó mucho tiempo. ¿Una semana desde la última vez que intenté hablar con Héctor? ¿2 desde que terminamos? No lo sé con exactitud. Lo que sí sé es que me lo crucé en una fiesta. Y no fue tan casual como suena. Yo sabía que podía ir y, siendo honesta, fui con una idea bastante clara en la cabeza. Pensé que si me veía bien, arreglada, segura, algo en él iba a moverse. Que tal vez se acercaría, que querría hablar, que reaccionaría. Me preparé con esa expectativa absurda de que todavía tenía algún efecto en él. Pero apenas llegué lo vi con otra chica. Sonriendo, cómodo, como si nada. Esa imagen me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No entendía cómo alguien podía empezar a salir con otra persona tan rápido. 2 semanas no me parecían nada. Automáticamente pensé lo peor, que ya se veía con ella desde antes, que yo había sido el último trámite. Me llené de enojo, de rabia, de una necesidad desesperada de no quedarme callada frente a eso. Pensé que, aunque estuviera con ella, todavía debía sentir algo por mí. Que no podía haberse borrado así de fácil. Así que hice algo que ahora me avergüenza admitir. Empecé a bailar pegada con otros tipos frente a él. Buscaba su mirada, su reacción. No pasó nada. Él se mantuvo con la chica, un poco más lejos. En mi cabeza, quise creer que estaba incómodo. Que algo le molestaba. Eso me dio valor. Y me equivoqué. Más entrada la noche, cuando todos estábamos un poco tomados, me acerqué a uno de sus amigos. Estaba borracho, claramente. Lo besé. Y como estaba en ese estado, me siguió la corriente. Miré hacia donde estaba Héctor. No dijo nada, pero se alejó un poco más. En mi cabeza, pensé, está celoso. Grave error. Seguí. Besé a otro tipo que pasó cerca. También accedió. Me sentía envalentonada, convencida de que estaba provocando algo. Y ahí crucé un límite que no supe medir. Grité, entre risas y alcohol, ¿quién quiere un beso? Varios hombres se acercaron. Y yo los besé a todos. En ese momento no pensé. Actuaba desde el enojo, el despecho, la necesidad absurda de sentir que todavía tenía control sobre algo. Pero la reacción de Héctor no fue celos. No fue enojo. Fue asco. Eso fue lo que más me dolió. A la mañana siguiente desperté con una resaca horrible y una vergüenza que me apretaba el pecho. Ahí entendí el tamaño del error. No logré hacerlo reaccionar a él. Lo único que logré fue arruinarme yo. Empezaron los comentarios. Las miradas. El rumor de que no había hombre en nuestro círculo al que no hubiera besado esa noche. Sentí como mi imagen se rompía frente a gente que me conocía desde hacía años. Me expuse. Me humillé. Todo por alguien que me superó en 2 semanas. Ahora estoy acá, tratando de entender cómo se vuelve de algo así. Cómo se limpia una imagen cuando vos misma la destrozaste. Intenté provocar una reacción y lo único que provoqué fue perder todavía más respeto. Y esta vez, por más que duela admitirlo, no haya quien culpar más que a mí misma. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.